¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ya saben, presidente de la Asociación Getafe LGTBI+, que hoy nos viene a hablar su experiencia este fin de semana en el 27º Encuentro Estatal de Asociaciones LGTBI. Sí, efectivamente, el pasado fin de semana, del viernes al domingo, como ya adelantábamos la semana pasada, se realizaron los 27º Encuentros Estatales LGBTI en la ciudad de Sitges, en la cual durante 2 días, bueno, un poco más por las horas, se estuvieron debatiendo distintos temas y organizando la hoja de ruta para el año próximo en cuanto a las asociaciones, sindicatos, que pedirle a los partidos políticos en relación a la comunidad LGBTI española. En estos encuentros tuvimos muy buena acogida porque estaban tanto el alcalde de Sitges cuanto también había gente de la Consejería de Familia de la Generalitat, bueno, Consejería en funciones, porque como de momento no hay ni una ni otra, pero es la que estaba en funciones. Se habló mucho de la ley contra la LGBTI-fobia de Cataluña, aprobada hace un año, la cual la Consejería se hacía eco de su gran avance en este sentido. Sí, un avance, pero un avance que muchas veces se queda en papel mojado, como hablábamos en los encuentros, porque luego su aplicación no ha sido tal, pese a las... Creo que eran 90 denuncias que se habían presentado, muy poco se había hecho al respecto. En algunas sí se había actuado, pero al no haber un reglamento, si bien la Consellería indicaba que no se necesitaba reglamentar, que era totalmente operativa, vemos que en la realidad no lo es y que esto lleva a que realmente no se aplique como debería ser la norma. Y muchas veces una norma puede ser muy bonita en una ley, pero queda en papel mojado. Algo similar puede llegar a pasar en Madrid, donde en un tiempo faraónico, o sea, un tiempo de 20 días, porque vence, creo que esta semana, si no recuerdo mal, el plazo para las enmiendas para la ley contra la LGTBI-fobia que va a aprobar la Comunidad de Madrid, que es casi un copia y pega textual de esta ley, sin un trabajo previo y sin un trabajo real como debería haber sido. Tengo que comentar que durante la hora de la tertulia hemos tenido unos problemas de emisión. No sabemos por qué todavía. Pero bueno, ya desde aquí les pedimos perdón por lo que haya podido pasar. Bien, hablabas de esta ley que puso en marcha la Generalitat de Cataluña. Sí. Por curiosidad, ¿por qué se quedó en papel mojado? Es decir, no es que se quede en papel mojado realmente. ¿Pero por qué no llega a más? Porque no está instrumentada. Porque una ley sin un reglamento no está instrumentado. Es que el artículo... ¿Y eso depende de la voluntad política o...? Sí, sí, totalmente. Una cosa es sacar la ley, que posiblemente queda muy bonito, sacarnos la foto, pero luego hay que instrumentarla. No es tan mala como la gallega, que tiene 20.000 derechos, pero ningún tipo de sanción ni instrumentación. Algo de instrumentación tiene, pero en la realidad no todo se puede llevar a la práctica. Sé que está próximo a firmar un convenio con algunas asociaciones de allí, de Cataluña, de la Generalitat, pero claro, como ahora están más involucrados en si forman o no forman gobierno, sí, estos temas quedan a un paso al costado, estos y todos, porque no vamos a decir que solo el tema LGTB y muchos temas que por urgencia se deberían tratar, muchas veces quedan de lado por cuestiones de voluntad política. Es verdad que la ley es buena, en general es buena,
podría ser mejorable. Claro, cada ley es mejorable y cuando la ves en la práctica luego encuentras defectos que cuando lo estás planteando sobre el papel o sobre el ideal puede parecer muy bonito, pero no es práctico. De hecho, una de las denuncias fue contra el Corte Inglés por la presentación del libro para curar la homofobia, y lo único que hicieron es acercarse al Corte Inglés a preguntar si eso es un trabajo, y el Corte Inglés dice no, pero es que la web del Corte Inglés la lleva otra empresa. Claro, pero tú lo estás publicando, que ese libro lo vendes en el Corte Inglés. No, lo lleva otra empresa, y ahí quedó todo y no se ha hecho nada. También que ponerle una multa de 600 euros al Corte Inglés creo que no le importaría nada. Que lo que se le puede llegar a hacer. Porque 600 euros te los paga y sigue mirando para otro lado. Pero es una situación poco instrumentalizada. Otro caso, sí se llevó a la justicia, no solo por la ley, sino también por el Código Penal. Es el caso del empresario catalán que ha sido asesinado por los Mossos de Escuadra, si no recuerdo mal, el año pasado o el anterior, y eso va a ir a juicio y a juicio oral. O sea, es en los próximos, no sé si va a ser a principios de año o a final de este año, a principios del que viene, será el juicio oral al respecto. Pero la instrumentalización como tal no ha llegado como debía. O se hablaron además de estos muchos otros temas. La FELGTB, por ejemplo, comentaba que el año que viene va a ser el año de la bisexualidad, una de las orientaciones más olvidadas e incluso discriminadas dentro del propio colectivo, porque los bisexuales no solo son discriminados por los heterosexuales, sino que muchos homosexuales discriminan a los bisexuales por el hecho de serlo. Entonces se va a centrar también el trabajo en esta orientación durante el año 2016. Se hablaron de temas de salud, del acceso a la salud, tanto de las personas LGTB como de las personas con VIH, sean LGTB o no, de las personas transexuales y su acceso a la salud y cómo son tratadas por el sistema de salud, del tema de la reproducción asistida de las lesbianas, o por ejemplo, contaban las chicas el hecho de que si una chica va al ginecólogo pero como es lesbiana y claro no tiene penetración, bueno, pero la revisión es distinta. No, a ver, que ella también tiene relaciones sexuales y tiene que tener ciertas prevenciones y ciertos tratamientos que a veces le son negados en el propio sistema de la seguridad social. No sabemos si por ignorancia o por desconocimiento o porque no pretenden darlos. El caso de la reproducción asistida es un tema que ya hemos tocado en anteriores ocasiones y, por ejemplo, con la ministra Ana Mato, cuando prohibió la aplicación de estos tratamientos a las mujeres lesbianas, bueno, no es lo que prohibió, dijo que simplemente solo las cuestiones médicas y por falta de situación, como llegó a haber un dictamen que indicaba que si la falta de varón no es una cuestión médica, entonces no podían tener acceso a la reproducción asistida. Algo que fue denunciado en Asturias, por ejemplo, y el Tribunal de Asturias le dio la razón a unas chicas lesbianas. Luego pasó otro caso aquí en la Comunidad de Madrid que también llegó a la justicia. Lo único que, claro, como les habían paralizado el tratamiento, ellas pudieron seguir por la vía privada el tratamiento. Tenemos la buena noticia que en principio la Comunidad de Madrid ha sacado una orden en estos días en la cual dice que a principios del año que viene ya van a volver a tener acceso, si no lo tuvieran, porque dice que ya muchos hospitales lo está realizando, las mujeres lesbianas o las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida por el Servicio Madrileño de Salud. O sea que eso ha cambiado y en principio va a haber una orden interna para que todos los hospitales acepten este tipo de gestiones y las realicen. La mayoría de la comunidad es verdad que ya lo están haciendo, pero contrario a lo que decía la orden anterior. Hay algo que a mí me ha llamado la atención y seguro que a alguien que lo esté escuchando también. Has dicho que los bisexuales son incluso discriminados por los homosexuales. Sí. ¿Cómo puede ser que un homosexual, sabiendo lo que ha tenido que luchar para no ser discriminado, sea capaz de discriminar él a un bisexual? Son muy discriminados dentro de los homosexuales muchas veces. Sí, no, es que es absurdo, pero es así.
No, bueno, absurdo no. Pero Porque, ¿sabéis a qué se puede deber? a ver, Es que me llama tanto la atención. A ver, en ese sentido hay varias teorías. Hay gente que sostiene que todo el mundo es bisexual en mayor o menor medida. Hay gente que la bifobia existe y muchos homosexuales consideran que el bisexual o es heterosexual o es homosexual. No puede ser bisexual. Y le discrimina por ese hecho. Es que es así. Y se da el caso. No, si eres bisexual no, porque... no, mucho, ¿eh? Es increíble, pero es así. Es una realidad y una orientación muy dejada de lado, entonces... ¿Cómo se lucha contra eso? Con mucho trabajo. A ver, cómo se lucha con todo. Realmente la lucha no habría que hacerlo con una lucha, sino que habría que hacerlo con educación. Sí, claro. Y no es de un día para otro que se vaya a cambiar. Debería comenzarse desde las escuelas. Debería... Incluso dentro del colectivo se hacen campañas para que no haya una discriminación, pero se notan los propios comentarios de los compañeros, incluso gente activista, ¿eh? Yo he escuchado hacer comentarios bífobos. Es que es muy duro, pero es así. Es una realidad que tú crees, no puede ser. Pero es que se da. Principalmente por el hecho de que por te eso comentaba antes, por eso muchos bisexuales a veces se definen como heterosexuales o homosexuales según el momento con la pareja que estén, para no tener que decir que son bisexuales. Porque el hecho de llamarles si eres bi, eres vicioso, no viene solo de los heterosexuales, viene también de los homosexuales. Sí, que te quedaste como... ¿Hay algo en lo que están de acuerdo heteros y homosexuales? Claro, sí. Bueno. Es que, pero eso también... Mira, me va a salir algo que yo me niego a veces a decir. Viene de la dualidad en la cual está construida nuestra sociedad. O tienes que ser una cosa o la otra, no puede ser algo intermedio. Uh-huh. O eres hombre o eres mujer, o eres heterosexual o eres homosexual, no puedes ser otra. Porque si así eres otra, me descuadras todo el sistema. ¿Con las personas transexuales pasa lo mismo? Con las personas transexuales también pasa lo mismo, pero de distinta manera, porque, a ver... Porque sería algo intermedio también, ¿no? No, pero no sería algo intermedio, porque una cosa es una orientación sexual y otra cosa es una cuestión de género. El intermedio real sería el intersexual. El transexual realmente cambia de género. Uh-huh. Entonces, no, el intersexual o el bigénero, que existe también, aunque sea menos conocido. Hay gente que no se quiere definir y se define como bigénero. Se te está quedando... Pero... Sí, a ver, el transexual ya cambia de un género a otro. Sí. Entonces luego es hombre o es mujer. Pero el bigénero, ¿cómo no? O sea, no se siente nada. No es que no se se siente ni sienta hombre nada. ni mujer, o se sienten las dos cosas. No tiene por qué sentirse de una manera o de otra. Puede tener sentimientos de una y de otra. Y por eso es bigénero. Yo conozco gente bigénero y son u homosexuales o heterosexuales, pero se consideran bigénero. No tienen por eso ser homosexuales. Es una cuestión de género. Y como no es algo que que todos los días me sorprende, claro, o sea, no... No, bueno, un día podemos... Yo creo que estamos aprendiendo bastante hoy. Un día si quieres, pero eso ya con más tiempo y me lo preparo. Hay un taller que dura unos 40 minutos que explica todas las orientaciones sexuales y géneros. Lo puedo intentar conseguir, lo podemos o llamo a alguno de los chicos para que lo dé y podemos hacerlo para establecer unas y otras, porque realmente sí son temas que a veces... El propio uso del lenguaje nos lleva a confusiones. Claro, vos dices, no, a ver, ¿cómo va a ser bigénero? Bueno, y luego si ya hablamos de pansexuales, si hablamos... Ya nos vamos... A ver, la pansexualidad para muchos está relacionada con la bisexualidad, pero no es bisexualidad. Sí. Porque es bisexualidad son los dos sexos. Pansexualidad ya no tiene en cuenta los sexos. Ah, es verdad, eso sí que lo había oído. Mucho más amplio. Uh-huh. Y ahí podría estar con una persona bigénero. Una persona bisexual no estaría con una persona bigénero normalmente. Estaría con hombre o con mujer. En cambio, un pansexual sí podría estar con un bigénero. Hay más orientaciones sexuales que especies animales. Bueno, y si empezamos con lo de las letras... Bueno, en fin. Sí. Eso por otro día. Por cierto, nos hablabas la semana pasada y tú comentas lo que puedas comentar. Nada. Que había algo... ¿Sabías algún caso en la policía? Pero hasta ahora no puedes decir nada. No, seguimos trabajando. La policía está con la investigación. Hemos estado hablando con ellos. Algo que sí voy a denunciar aquí,
públicamente es que el foro a través del cual me enteré de ello me bloqueó mi usuario porque indicaba que, como yo creé en el foro un comentario preguntando si alguien tenía más información de estos hechos, indicando que ese foro no era utilizable para eso, que no era razón de ser del foro y no podía estar en el foro haciendo comentarios al respecto. Algo que sé que desde la FELGTB están trabajando también posiblemente para denunciar el foro, porque es algo increíble, porque si bien el foro no tenía nada que ver con ello, que luego me bloqueé por cuestionar o preguntar si alguien tenía información sobre este caso para poder aportar a la policía. O sea que hasta ahí. Sí, hasta ahí se puede hasta leer. Ahí puedo contar. Hasta ahí se puede leer. Vale, perfecto. Sobre la donación de sangre. Conocíamos hace bien. poco que en Francia, sorprendentemente, a mí me sorprendió bastante, los homosexuales tenían prohibido donar sangre. Bueno, en Francia y en muchos países. Hombre, ya me imagino, sí, De hecho, el caso llegó el año... En mayo, junio, el hecho llegó al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo ratificó la sentencia. Uh-huh. La sentencia era del sur de Francia, no recuerdo ahora de qué ciudad, en la cual le habían prohibido a un homosexual donar sangre. Luego salió una resolución europea al respecto, pero muy light, y de hecho en los encuentros de Sitges sí hemos sacado una resolución solicitando a la Comunidad Europea que no realice esta discriminación, porque el hecho de la orientación sexual poco tiene que ver con la donación de sangre. Es tan duro esto como el caso de la esterilización de las personas transexuales, que se realiza en muchos países, entre ellos Francia, o se realizaba hasta marzo de este año, incluso en Países Bajos, que uno que puede creer que es uno de los países más avanzados en este sentido del LGTB, pero cuando una persona era transexual se procedía a la esterilización. Porque antes hablábamos de la fecundación asistida o a las personas lesbianas, pero también puede ser a hombres trans. Se le podría dar una fecundación asistida, porque hay hombres que tienen niños, porque son hombres transexuales o intersexuales, depende del caso, que pueden tener niños. Uh-huh. Es algo que no se toca muchas veces, pero es una realidad que a veces se deja de lado. Y otra cosa que estuvimos haciendo en Sitges hay un monumento que es el triángulo, que es el símbolo que se utilizaba por los nazis para marcar a los homosexuales. Hay un triángulo rosa que en su momento estaba al final del espigón, lo han logrado mover al centro de la ciudad por un acontecimiento que había pasado en el año, fue hace 20 años, 96. En el año 96, por un hecho, la verdad, no muy agraciado, y se había puesto ahí en conmemoración, pero ahora se está pidiendo que se lleve a otro sitio más céntrico de la ciudad, y se ha firmado una declaración que se ha mandado al Ayuntamiento de Sitges a ver si para el año que viene, que se hacen los 20 años de este hecho desafortunado, lo llevan al centro de la ciudad y no lo dejan retirado para que no se vea. Por cierto, la donación de sangre en España se puede. España se puede. Uh-huh. En España se puede, sí. Pero, por ejemplo, en Argentina creo que se permitió hace poco, en Uruguay también. De hecho, podías hacerlo porque no tenías por qué contestar, porque no estás obligado puedes contestar mintiendo, pero creo en el formulario que te preguntan en España, yo creo que algo no de la orientación, pero sino de la cantidad de parejas, creo que sí te preguntaban o algo así en los últimos tiempos. Uh-huh. ¿Pero en qué se basaba esta ley? Claro, a primera vista puede llamar la atención, ¿no? Un homosexual, ¿por qué no va a poder donar sangre? ¿Qué diferencias hay entre un homosexual y un heterosexual? A ver, esta ley yo creo, sin saberlo, puede tener reminiscencias a los 80, finales de los 80, principios de los 90, uh-huh, en los cuales se desconocía muchísimo del VIH, y el VIH muchas veces terminaba en SIDA. Este tema, si queréis, como el 1 de diciembre vamos a hablar al respecto, ya lo hablaremos con más detalle. Y el desconocimiento y el alto grado, al principio yo mismo de pequeño me acuerdo que las típicas cuestiones en los colegios, no sé si aquí en España también, supongo que también, cuando se hablaba del SIDA se hablaba de la peste rosa. No se hablaba, que es como que solo era de los homosexuales.
Allí se hablaba de la peste yo rosa. O sea, yo te estoy hablando en los 80. Sí. A principios de los 80, a mediados de los 80. Y entonces, por el hecho de las enfermedades, no nos olvidemos que muchos de los primeros enfermos de VIH y SIDA fueron por transfusiones de sangre también. Eran enfermos de hepatitis que con transfusiones de sangre, o bueno, incluso enfermos de hepatitis lo han sido por ello. Entonces yo creo que por un tipo preventivo, pero perfectamente todos sabemos que la sangre se analiza cuando uno la dona. De hecho, una persona con hepatitis antes no podía donar sangre, ahora puede donarlo informándolo si ha tenido hepatitis, y se utilizan, no sé si las plaquetas o qué parte. No todo, pero hay parte que se utiliza. Entonces, los distintos avances de la ciencia han indicado eso. Yo creo que era más un miedo por eso en su momento, pero que se ha quedado ahí, no llegando al caso de Rusia, que dice que hay que prohibir hasta la donación de órganos y que habría que quemar los cuerpos porque si no pueden transmitir algún virus de homosexualidad. Pero bueno. Claro, sorprende que un país como Francia, europeo, a la cabeza de muchas cosas, entre ellas libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? En este tema vaya, bueno, justo ahora deje de pero prohibir. en este tema y en mucho. Francia no está tan avanzado. Sí, pero el matrimonio lo aprobó hace poco. Como te comentaba, a los transexuales les exige esterilización. Sí, claro, pero sorprende, ¿no? Que no. Claro. Y no está basado. Esa ley no está basada en nada científico, o sea, era. A ver, además quedaba a criterio del médico. En parte, porque realmente el médico fue el que le prohibió en este caso y fue avalado por el Tribunal Europeo, no solo por Francia. Pero el motivo, sí. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre...? Porque estamos hablando de casi todo menos del encuentro estatal. No, bueno, todos estos temas salieron en los encuentros estatales. De hecho, estuvimos hablando y debatiendo al respecto. También hablamos de otro tema que sí, seguramente hablaremos a finales de diciembre, finales de noviembre o principios de diciembre, es la pérdida del miedo al VIH. La pérdida del miedo al VIH que está teniendo la sociedad y los casos de nuevas infecciones. Y aprovechando el tema del VIH y de las nuevas infecciones, hay unas jornadas, hoy es 19, mañana 20, sobre el VIH y la discriminación laboral. Sabemos todos que, por ejemplo, en una empresa no te pueden hacer la prueba de VIH para cuando te hacen las pruebas en recursos humanos o para entrar a trabajar, o estas pruebas que te hacen anualmente si quieres, la de VIH te ha prohibido hacerla, pero hay trabajadores que no lo saben, o temas al respecto. Se va a organizar por la Comunidad de Madrid en el Colegio Julián Besteiro en Madrid Capital. Luego también, relacionado con este tema, el fin de semana en Kogan, el grupo joven de Kogan va a realizar sobre enfermedades de transmisión sexual, porque no solo el VIH, lo que está creciendo muchísimo es la sífilis, algo que parecía algo del pasado o de la Edad Media, está incrementándose muchísimo el contagio. ¿A qué se debe? A que la gente le ha pedido, nosotros creemos que a que la gente le ha perdido el miedo. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce, a ver, el VIH antes devengaba en SIDA y el SIDA en la muerte. Ahora el VIH, tú te tratas, te dan una pastilla o te dan tal medicamento, es una enfermedad crónica y punto. Hay gente que dice, es como la diabetes, que me tengo que pinchar todos los días a ver si tengo. No es así, y hay una pérdida del miedo muy grande. Además están los heterosexuales que dicen, no, eso es algo de homosexuales, a mí no me toca. O sea, es que... Es tremendo, porque cuando se realizan charlas de este tipo de información de enfermedades de transmisión sexual, la gente ya pasa del tema. Pasa porque cree que, no, es algo que no va conmigo o que ya no es importante. Y era un tema que sí trajimos a cuento, porque... Es verdad que este mes de noviembre, diciembre, la prueba rápida, se habla del 1 de diciembre, Día del Mundial con la lucha contra el SIDA, se avanza mucho, se trata mucho el tema, pero el resto del año la gente parece que se olvida. Y es un tema muy, muy importante. Sí, para quien no recuerde, ¿cómo se puede contraer el SIDA? Bueno, el VIH. El SIDA es raro. El VIH. Ver, primero, que no es contagioso. Eso es algo a tener en cuenta. El VIH no es contagioso. Es infeccioso. Y es una diferencia muy importante, porque hay gente que pensaba que hasta con un beso se podía contagiar.
o se podía transmitir, pero no, la transmisión es por intercambio de fluidos, ya sea de forma sexual o de sangre, punto, no más cosas. A ver, el hecho, mira, yo escuchábamos, el otro día comentábamos en las jornadas una chica que estaba hablando con otra en la salida del colegio y dice, no, mi hija va a empezar a tener relaciones, me dijo, así que la voy a llevar al ginecólogo para darle la píldora y ya más tranquila, porque mi hijo iba a tener relaciones con su novio. Vale, perfecto. ¿Pero le has dicho que use condón porque se puede contagiar un montón de enfermedades? Porque la píldora te previene del embarazo, pero no te previene de las enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno. En fin, bueno, ¿algo más que comentar, Mariano? No, yo creo que por hoy tenemos bastante. Hoy sí nos hemos explayado. Bueno, Mariano, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos vemos el miércoles en la tertulia de Getafe. Bueno, hasta el miércoles. Muchas gracias. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.